Aquí comienza Cuerdos por la Radio, un programa a cargo del CREAP, Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial, donde sus usuarios y profesionales participan, opinan y debaten sobre distintos temas influyentes en nuestra sociedad. Salud mental, ciencia, medicina, música, cine, deportes, teatro, medio ambiente. Cuerdos por la Radio, tu podcast, tu rincón, tu espacio. Muy buenas a todas y todos. Un placer volver a estar aquí en el segundo programa de Cuerdos por la Radio. Esperamos que todo os vaya fenomenal, empezando por la salud y que lo demás les siga bien de cerca. Muy buenas, María Rosa, un placer como siempre. Muchas gracias, Miguel, igualmente, un placer. Bueno, hoy vamos a meternos en un tema que parece sencillo, pero que en realidad marca una diferencia enorme en la forma en que convivimos, acompañamos y cuidamos. El lenguaje en salud mental. Vamos a hablar de cómo nos dirigimos a las personas con problemas de salud mental, cómo conversar con ellas, cómo tratarlas y algo que muchas veces pasamos por alto, cómo nombrarlas. Porque al final las palabras importan, y mucho. No solo describen lo que pensamos, sino que también construyen realidades, generan estigmas o, al contrario, abren espacios de respeto, escucha y dignidad. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de sufrimiento psíquico. En este episodio queremos darle una vuelta tranquila, sin tecnicismos, desde la experiencia cotidiana. ¿Qué frases ayudan y cuáles hieren sin que nos demos cuenta? ¿Qué etiquetas deberíamos desterrar a la voz de ya? ¿Cómo podemos comunicarnos de forma que la otra persona se sienta acompañada y no señalada? Y sobre todo, ¿por qué el lenguaje es una herramienta de cuidado en sí misma? Así que vamos a conversar sobre todo eso con ejemplos reales, dudas que nos surgen a todos y algunas ideas prácticas para ir cambiando pequeñas cosas en nuestro día a día. Porque mejorar el lenguaje no es solo hablar bonito, es reconocer a la persona, a su historia, su autonomía y su lugar en la comunidad. Pues sí, Miguel, me alegra mucho que hoy pongamos este tema sobre la mesa. Ojalá esta conversación pueda ayudar a todo el mundo, trabajen o no en el ámbito de la salud mental, a relacionarse mejor con las personas que atraviesan problemas de salud mental. A veces creemos que sabemos cómo dirigirnos a ellas, pero sin darnos cuenta podemos caer en comentarios o formas de hablar que resultan discriminatorias. El lenguaje es muchísimo más importante de lo que nos pensamos, no solo describe la realidad, también puede reforzar estigmas o ayudarnos a desmontarlos. Elegir bien nuestras palabras es una forma de cuidado, un pequeño gesto que contribuye a crear entornos más respetuosos, más inclusivos y más humanos. Así que vamos a profundizar un poco en esto porque merece la pena. Totalmente de acuerdo contigo, María Rosa. Y si te parece, vamos a empezar por el principio, que es algo que suele generar muchas dudas: el lenguaje que usamos. Vamos a hacer un pequeño repaso por la terminología más adecuada y también por esos términos que es mejor evitar, no porque suene mejor o peor, sino porque realmente tienen un impacto en cómo percibimos a las personas y en cómo ellas se sienten tratadas. Además, no nos vamos a quedar solo en las palabras, vamos a ir un paso más allá y dedicar un rato a explorar cómo dialogar de forma concreta y respetuosa con cualquier persona que esté atravesando un problema de salud mental. No solo se trata de elegir bien las expresiones, sino también de cómo nos acercamos, cómo escuchamos, cómo acompañamos sin invadir, cómo preguntamos sin juzgar y cómo generamos un clima seguro para que esa persona pueda expresarse. La idea es compartir herramientas muy prácticas de las que podemos poner en marcha mañana mismo, en casa, en el trabajo, incluso en el barrio, en cualquier contexto. Y hacerlo desde la naturalidad, sin tecnicismos innecesarios, porque al final hablamos de algo tan humano como comunicarnos con cuidado. Así que, si te parece, María Rosa, vamos entrando poco a poco en materia. En primer lugar, vamos a hablar de algo que parece muy básico,
pero resulta fundamental cómo referirnos a las personas con problemas de salud mental. Y aquí es importante recordar una referencia que para nosotros es clave. El manual Las palabras sí importan. Guía de estilo sobre salud mental para medios de comunicación. Esta guía insiste precisamente en esto, en que el lenguaje no es neutro y que elegir unas palabras u otras puede contribuir a estigmatizar o a humanizar. Siguiendo esa línea, lo ideal es hacer exactamente lo que estamos haciendo ahora. Personas con problemas de salud mental, personas con trastorno mental, personas con sufrimiento psíquico o personas con discapacidad psicosocial, es decir, poner siempre a la persona en el centro, no al diagnóstico. Y del mismo modo, conviene evitar términos que la guía señala como claramente estigmatizantes. Enfermo mental, demente, loco, perturbado, psicópata e incluso maníaco. Son palabras cargadas de prejuicio que reducen a la persona a una etiqueta y que suelen asociarse a imágenes muy negativas. También es importante cuidar expresiones que usamos casi sin pensar, como por ejemplo esquizofrénico o depresivo. En su lugar es mucho más respetuoso decir tiene esquizofrenia o tiene depresión. Puede parecer un matiz muy pequeño, pero ya os aseguramos que cambia completamente la mirada. Ya no estás definiendo a la persona por su diagnóstico, sino hablando de algo que forma parte de su vida, pero que no la determina por completo. En definitiva, como dice la guía, las palabras sí importan, y mucho. Importan para no reforzar estereotipos, para evitar el daño y para reconocer la dignidad de quien tenemos delante. Y si ajustamos nuestro lenguaje, aunque sea con pequeños cambios, ya estamos dando un paso muy valioso hacia una comunicación más respetuosa y más inclusiva. Pues sí, Miguel, muchas gracias por presentarnos la guía de la Confederación Salud Mental, una guía que podemos encontrar en internet, gratuita, descargarla de forma gratuita y que creo que es muy interesante porque habla de eso, de cómo referirnos a las personas con problemas de salud mental y también la pueden usar sobre todo los medios de comunicación, pero también la puede usar cualquier persona. Así es. Siguiendo con esto del lenguaje, también hay otro aspecto importante que conviene recordar. Muchas veces utilizamos expresiones que arrastran un peso muy fuerte y que hoy ya no tienen ningún sentido. Vienen ya por historia, pero hoy en día ya no deberíamos de usarlas. Por ejemplo, deberíamos evitar palabras como manicomio, psiquiátrico, en tono despectivo o incluso loquero, comecocos, cuando hablamos de psiquiatras o de psicólogos. Son términos que vienen de una mirada muy antigua y estigmatizante y que no reflejan en absoluto cómo entendemos hoy en día la atención en salud mental. En su lugar, es más adecuado y simplemente más respetuoso hablar de centros de día, centros de salud mental, servicios comunitarios, equipos de apoyo, nombres que describen lo que realmente son estos recursos, espacios de acompañamiento, de apoyo y de cuidado, no lugares de encierro ni de segregación. Y luego hay un matiz que quizás es más específico, pero que muchas personas con experiencia vivida en salud mental nos han señalado y que creo que es importante traer aquí. Algunas personas nos dicen que es mejor hablar de integración sociolaboral en lugar de usar inserción sociolaboral. Y cuando lo escuchas tiene todo el sentido del mundo. Inserción suena que alguien viene de fuera y que meterlo, en cambio integración reconoce que esa persona ya forma parte de la comunidad, que simplemente necesita apoyos o condiciones adecuadas para participar en igualdad. Y además son pequeños cambios en las palabras, pero detrás de cada cambio hay una mirada, hay un cambio de mirada y eso es lo que realmente importa, cambiar la mirada. Pues sí, María Rosa, totalmente de acuerdo contigo. Y hay otra cosa que para mí es clave cuando hablamos de salud mental y no siempre le damos la importancia que merece, cómo la mostramos, cómo la representamos visualmente. Al final no solo comunicamos con palabras, también lo hacemos, y muchísimo, con las imágenes que elegimos. Y si te fijas, María Rosa, en muchos medios o incluso en búsquedas rápidas en internet, suele aparecer siempre el mismo tipo de foto. Una persona sola, con la cabeza entre las manos, en una habitación oscura
En fin, imágenes que transmiten aislamiento, sufrimiento y una sensación casi como de derrota. Y claro, si esa es la imagen que repetimos una y otra vez, al final acabamos reforzando una idea muy limitada y muy estigmatizante de lo que es la salud mental. Es por eso que es tan importante apostar por una visión positiva, más realista, en definitiva más humana. Mostrar, por ejemplo, a las personas acompañadas, participando en actividades, hablando con personas, formando parte de la comunidad. Imágenes donde se vea apoyo, escucha, vínculos, espacios de cuidado, porque esa es la realidad de muchísimas personas y también forma parte fundamental de cualquier proceso de recuperación. Y ello conecta directamente con lo que decíamos antes, que luchar contra el estigma no es únicamente elegir bien las palabras, es también cuidar las imágenes que utilizamos, preguntarnos si lo que estamos mostrando ayuda a abrir la mirada o si por el contrario refuerza prejuicios. Cuando combinamos un lenguaje respetuoso con imágenes que transmiten salud mental en positivo, enviamos un mensaje mucho más justo y constructivo, es decir, que la salud mental no es solo crisis o sufrimiento, también es acompañamiento, comunidad, creatividad, relaciones y también posibilidades de cambio. Pues sí, Miguel. Y ahora me gustaría que entráramos también en una parte muy práctica que al final es lo que más nos ayuda en el día a día. Cómo hablar con las personas que están pasando por un problema de salud mental. Porque muchas veces queremos hacerlo bien, queremos acompañar, pero no siempre sabemos cómo o tenemos miedo de decir algo que no toque. Y aquí unas ideas muy sencillas, muy de sentido común, pero que realmente marcan la diferencia. Lo primero es centrarnos en la persona, no en el diagnóstico ni en la etiqueta. Preguntar, escuchar, dejar espacio. A veces no hace falta tener la frase perfecta, sino simplemente estar ahí de forma genuina, de forma natural. Exactamente. Otra cosa importante es no dar consejos que no nos han pedido. Lo hacemos con buena intención, pero a veces esas frases tipo anímate, tú puedes, pueden generar más presión que ayuda. Lo que suele funcionar mejor es mostrar disponibilidad. Si te apetece hablar, estoy aquí. Y también conviene evitar caer en la sobreprotección o el paternalismo, que muchas veces aparecen sin darnos cuenta. No hace falta tratar a la persona con pinzas, sino con respeto, con naturalidad, entendiendo que sigue teniendo capacidades, decisiones y autonomía. Y luego, por último, y lo que nos repiten muchísimo las personas usuarias aquí en el CREAP es la empatía. Sí, señor. Empatía, pero empatía de verdad. Escuchar sin juzgar, sin minimizar lo que siente la otra persona, sin intentar llevarla a nuestro terreno. Algo tan simple como validar lo que está viviendo puede ser un apoyo enorme. Y estas son pautas que recomiendan entidades en general, muchas entidades de salud mental, pero en este caso hemos cogido las entidades AGIFES, el Instituto Nacional de Salud Mental o Health Partners, y que de verdad, ya te digo que son herramientas y pautas muy útiles para cualquier situación del día a día. Esperamos que las podáis usar en vuestro día a día y que os vengan bien para poder dirigirnos y tratar a personas con problemas de salud mental. Totalmente de acuerdo, María Rosa. Y mira, hay algo que siempre me ha llamado la atención. Ya estamos en 2026, bueno, en películas esto era un año mega futurista, vamos. Y avanzamos un montón de cosas respecto a la salud mental, pero aún y así seguimos encontrándonos entidades que mantienen en su denominación social el término enfermedad mental. Es un término que hoy en día ya chirría muchísimo. Entiendo la burocracia, los procesos administrativos, los registros, puede ser comprensible, pero yo creo que es momento de replantearse esos nombres. ¿Tú lo crees igual, María Rosa? Pues sí, totalmente, Miguel. Además, yo creo que ya muchas organizaciones o entidades ya han hecho ese cambio y se están adaptando un poco, no solamente por el tema de imagen, de la reputación, sino porque yo creo que también entienden que esa denominación es la denominación antigua, está perpetuando una mirada muy médica, muy reduccionista. Y claro, además esa mirada define a la persona únicamente desde el diagnóstico, y eso es lo que ahora precisamente se quiere cambiar desde una mirada que está centrada en el diagnóstico a cambiar a una denominación oficial que realmente ponga en el centro a la persona.
pero claro, entiendo que cambiar una denominación pues a lo mejor puede no ser algo tan sencillo. Hay estatutos, registros, subvenciones, mucha burocracia y aún así, pues mira, creo que cada vez más entidades están haciendo ese esfuerzo porque saben que el lenguaje cuenta, pero bueno, entiendo que habría que hacer un empujoncito más, un poquito más de fuerza y animar a que todas las entidades se sumen a ese cambio en sus denominaciones sociales. La verdad es que sí, se han hecho progresos, pero el camino es muy largo y fíjate que incluso a nivel legal hay ciertos términos que ya empiezan a ser problemáticos. No digo sancionables en el sentido de que te vayan a poner una multa mañana, pero sí que cada vez se señalan más desde la comunicación pública y también desde la sensibilización social, que usar expresiones como loco, perturbado o esquizofrénico para referirse a una persona con problemas de salud mental es completamente inaceptable. Igual que sería inaceptable usar insultos sobre la discapacidad física o sensorial. La discriminación por problemas de salud mental se castiga con multas significativas, desde cientos hasta 1 millón de euros, depende de la gravedad, la ley aplicable y el ámbito, y pueden incluir indemnizaciones y medidas accesorias clasificándose como infracciones graves, trato desfavorable, falta de accesibilidad o muy graves, acoso, incumplimiento reiterado, según la legislación española. Además, el acoso por esta causa puede considerarse un delito de odio, acarreando penas de prisión y multas si se incita al odio, desprecio o violencia contra las personas por su discapacidad, incluyendo la de salud mental. Vaya, Miguel, muy interesante. Creo que el tema de delitos de odio tiene que ser un tema central para otro episodio del podcast, que creo que deberíamos o podríamos ampliar muchísimo la información sobre ese tema porque es algo muy serio. Sí, estoy de acuerdo. Y esperemos que las sanciones, pues como siempre, hagan justicia y eviten que se refiera a una persona con problemas de salud mental con esos términos que me parecen inadmisibles totalmente hoy en día en el tiempo en el que estamos. Correcto, debe ser algo perseguido y castigado. Pues sí, porque es la única forma de que podamos aprender y que no usemos esos términos y que nadie use esos términos. Es muy triste decirlo, pero lamentablemente hay gente de este mundo que solamente aprende a las malas. Sí, así es. Es triste, pero no nos queda otra que poner sanciones y ya está, para poder aprender. Eso es. Y sí, y además, bueno, ahora también vamos a hablar de los códigos deontológicos, porque en muchos códigos deontológicos de los medios ya se contempla, menos mal. Y no es que estén sancionando por ley todavía, pero sí que hay una presión ética que es muy importante. Para mí sería la primera presión que tenemos que ejercer, es ética y social, esa primera presión. Los colegios profesionales lo indican, las guías de estilo lo explican. No es solo un tema de ser políticamente correcto, no estábamos hablando de eso, es un tema sancionable, es un tema muy serio. Y es que esas palabras hacen mucho daño y refuerzan estereotipos muy peligrosos. Así es, efectivamente. Y hablando de términos que hemos ido desterrando, es fuerte pensar que hasta hace nada se hablaba de disminuidos. Menos mal, María Rosa, que eso parece que lo hemos dejado atrás. Parece que aunque nos haya costado, ya por lo menos vamos a dejar de hablar de disminuidos y vamos a empezar a hablar de personas con discapacidad y en nuestro caso de personas con problemas de salud mental, centrándonos un poco más en la persona, menos mal. Y aunque personas con discapacidad, eso ya es el término aceptado y respaldado por la Convención de la ONU, también en España además la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución aprobada el año pasado, hace dos, yo ya aún estoy en 2025, aprobada en 2024, ha supuesto un cambio histórico al eliminar lo que estamos hablando definitivamente el término disminuidos y reconocer a las personas con discapacidad como titulares de plenos derechos, que eso también me parece muy importante. Ya no es solamente hablar del término disminuido, sino que también se reconocen a las personas con discapacidad como titulares de plenos de derechos, poniendo el foco en su autonomía, su dignidad, su inclusión social. Esta modificación constitucional no se ha quedado solo en lo simbólico, sino que está abriendo la puerta a actualizar todo el marco legal relacionado, incluida también la ley de dependencia. De hecho, la reforma de 2025 de las leyes de dependencia y discapacidad se presenta como el desarrollo práctico
de este nuevo artículo 49, consolidando la accesibilidad como un derecho, permitiendo compatibilizar empleo y prestaciones, algo que también muchas personas reclamaban, y reformando la autonomía personal como eje del sistema de cuidados, algo también muy importante. Gracias a este avance constitucional, el modelo de atención pasa de ser asistencialista a reconocer la capacidad de decisión de cada persona y su derecho a vivir de forma independiente con los apoyos que necesite. Por otro lado, también entiendo que haya personas que prefieran hablar de capacidades diversas, porque si vamos un pasito más allá, personas con discapacidad, está bien dicho, lo podemos decir, pero ahora también hay gente que quiere dar un pasito más allá y no solamente hablar de personas con discapacidad, también podemos hablar de personas con capacidades diversas. No es un término oficial, pero es verdad que ayuda como a resaltar una idea aún más positiva y más amplia de las personas, más centrada en lo que pueden hacer que en lo que no pueden hacer, que en la limitación. Aún así, creo que lo importante es respetar y ese pasito, por lo menos hablar de personas con problemas de salud mental o personas con discapacidad, dar ese paso y luego ya podremos ir dando más pasos y ya poder ampliar estos términos y ya poder incluso hablar de eso, de personas con capacidades diversas. Creo que lo importante principalmente, es lo que estamos hablando, es respeto. Respetar como cada persona quiere definirse y escuchar su preferencia, sus necesidades, sus elecciones y no imponer nosotros ni desde las instituciones, ni desde las administraciones sanitarias, desde ningún sitio, no imponer nosotros nada, dejar que ellas sean las que decidan y toman sus propias decisiones. Correcto, María Rosa, muy bien dicho. No debemos imponer nada, hay que efectivamente escuchar su preferencia, exactamente. Y hay algo parecido que pasa con la palabra rehabilitación. Mal no suena, pero al mismo tiempo parece muy hospitalario, muy clínico, no sé. Me parece que se queda como a medio camino. Pues sí, Miguel, a mí ese término la verdad es que no me gusta mucho y estoy haciendo lo posible para que no lo llevemos en el nombre de los centros, centro de rehabilitación psicosocial. Podría ser más un centro de recuperación. Esa me suena mejor. Claro, yo siempre digo, prefiero decir recuperación que rehabilitación. Además, tiene que ver con el enfoque de recovery, que pone a la persona en el centro, que es la línea que ahora mismo estamos llevando a cabo aquí en el CREA, y que reconoce su proceso, ese proceso de recuperación, sus tiempos, su proyecto de vida, su propósito de vida, su historia. Rehabilitar es que a mí me suena mal, me suena como algo que hay que arreglar, algo que está roto. No, a mí yo por lo menos me gusta más hablar de recuperación, ya que habla más de acompañar, de desarrollo de capacidades, hablando del propósito de vida, de la historia de vida, de la autonomía, y es algo que para mí es muy importante ese término. Sí, la verdad es que sí. No es que sea un horror de expresión, pero a la hora de la verdad no convence. No. Es otro cambio que, aunque pueda parecer pequeño, es necesario que se produzca. Y de esa manera miraremos mejor a la persona y a su proceso. Y María Rosa, ya que estamos en esos matices, en estas expresiones, atenta a la que viene, que es muy... Ojo, tiene miga. Pues sí. Trastorno mental. Empezamos por ti, ¿qué te parece a ti? A ver, es verdad que a mí no me gusta mucho el término, entiendo que está a lo mejor también poco centrado en el diagnóstico, pero claro, ahora mismo es el término como más respetuoso o más político, podríamos decir más políticamente correcto. Sí, más políticamente correcto. Sería más políticamente correcto, pero como estábamos hablando de discapacidad, cambiar a capacidades diversas, en este sentido también sé que es un término que se usa pues, a nivel clínico en manuales y claro, a lo mejor pues, podríamos hablar mejor en otros ámbitos, hablar siempre de personas con problemas graves de salud mental, en todo caso, para poder hablar de que ya es un trastorno mental grave, pues personas con problemas graves de salud mental o personas con problemas de salud mental, como estábamos hablando antes, y todo el mundo yo creo que nos entendería igual. Así no haría falta decir personas con trastorno mental. Y es verdad que es eso, a nivel social además sigue teniendo un peso muy fuerte, ¿sabes? Puede quedar como que la persona pues no es funcional, es una persona disfuncional
Y eso es justamente lo contrario de lo que queremos transmitir. Por eso, yo en mi caso hay veces que prefiero hablar de problemas, lo que estaba diciendo, personas con problemas de salud mental, personas con sufrimiento psíquico, incluso con experiencias de malestar emocional grave. También, desde el tiempo que estoy aquí en el CREA, me gusta también, al principio no lo veía mucho, pero me gusta mucho el término personas con experiencia vivida en salud mental. Suena muy bien. Porque también habla de que tú has pasado una experiencia de salud, con algún problema de salud mental, pero estás en el proceso de recuperación y, como ya sabemos, el proceso de recuperación a veces una persona puede estar recuperada y seguir teniendo algún problema de salud mental y ser una persona totalmente funcional. Entonces, estas expresiones, personas con sufrimiento psíquico, con experiencia vivida en salud mental, pues me parecen expresiones, pues eso, siempre más amplias, más humanas, menos rígidas, técnicas, claro, y que no se centran tanto en el diagnóstico, sino que ponen más el foco en lo que queremos poner el foco, que es la persona. Humaniza más, y completamente de acuerdo, humaniza más. Y es que cuando usamos expresiones más flexibles, yo creo que permitimos que las personas se sientan más cómodas, contando lo que les pasa, sin miedo a ser encasilladas. Porque es que a veces lo que duele no es el malestar en sí, sino el peso de la etiqueta. A veces eso puede ser una herida bastante más fuerte. Sí, de hecho, hay muchas personas que reconocen que es peor el estigma que los síntomas que le provocan el propio problema. Cierto. Y eso es algo también deberíamos hablar mucho, y queremos hablar mucho de estigma en este programa, en Cuerdos por la Radio, porque creemos que es muy importante luchar contra el estigma, contra las etiquetas. No podemos encasillar a nadie. Exacto. Y fíjate cómo todo esto, los nombres de las entidades, los términos que estamos hablando, que se deberían de sancionar. La forma de hablar a las personas, o hablar de las personas con discapacidad o personas con problemas de salud mental, todo esto está todo conectado. Al final estamos hablando siempre de una misma cosa, que es lo que hablábamos antes del respeto, de cómo construimos socialmente la salud mental. Y eso se hace todos los días con nuestras palabras, como hemos dicho también, no solamente con las palabras, con las imágenes que usamos, cómo tratamos a las personas que vienen a nuestros servicios, que vienen a los centros de salud mental, cómo los nombramos, cómo... Todo eso es lo que nos conecta realmente, ese respeto y esa empatía, que es lo que hemos dicho antes, y que a mí me gustaría, la verdad, que recalcar la importancia de la empatía. Totalmente de acuerdo, María Rosa, muy bien dicho. Y es que es importante revisar el lenguaje, no para hacer burocracia lingüística, no es necesario, sino porque cambiar las palabras muchas veces da el primer paso para cambiar otra cosa muy importante, sagrada de hecho, que son las miradas. Pues sí, Miguel, la mirada hacia la salud mental, hacia cómo miramos a las personas con problemas de salud mental. Cuando cambiamos esa mirada, al final lo podemos cambiar todo. Cómo acompañamos, la manera de acompañar, la manera de construir la comunidad, que es muy necesario, la red de apoyo para todas las personas. De esta manera, pues facilitamos que las personas puedan pedir ayuda, querer pedir ayuda, que es algo también muy complicado a veces, y también, lo más importante, cómo ofrecemos esta ayuda. Creo que todo está conectado, y estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estabas diciendo, no es para nada una burocracia, no estamos hablando de eso, simplemente es respeto, es cambiar el lenguaje, cambiar nuestras palabras para poder cambiar esa mirada y ese estigma. Exactamente, y precisamente este debate demuestra justamente eso, que no se trata de modas, por decirlo de alguna manera, no se trata de eso, sino de un proceso profundo de transformación social. Es lo que hay que tratar en programas como Cuerdos por la Radio, de hacer comprender a la gente oyente de bien, porque de esa manera se podrá comunicar mucho mejor con una persona con problemas de salud mental, y verla simplemente como una persona igual, ni más ni menos. Pues sí, Miguel, yo creo que no es tan complicado. No. Pues María Rosa, yo creo que hemos dado un muy buen repaso a cómo el lenguaje influye, y mucho, en la forma en que entendemos y acompañamos la salud mental. Hemos hablado de términos, de imágenes y también de cómo dirigirnos a las personas, y al final siempre llegamos al mismo punto.
Las palabras importan, pero ¿por qué importan las palabras? Pues precisamente porque quienes importan son las personas. Pues sí, Miguel, y son justamente las personas las que están en el centro de todo, exacto. Ojalá este episodio que hemos hecho ayude a que todos, a que cada uno desde nuestro entorno, desde nuestro propio entorno más cercano, desde nuestro barrio, desde nuestras ciudades, revisemos un poco cómo hablamos, qué expresiones usamos y qué mensajes transmitimos sin darnos cuenta. No porque queramos hablar perfecto, lo que hemos dicho, por burocracia lingüística, no, sino para comunicarnos desde el respeto, la empatía y la humanidad. Exactamente, así es. Y también para recordar que el lenguaje no es algo fijo. El lenguaje cambia, evoluciona y se adapta en definitiva, igual que lo hace nuestra mirada sobre la salud mental. Si cambiamos cómo hablamos, cambiamos también nuestra manera de pensar, y si cambiamos cómo pensamos, abrimos camino para las relaciones más igualitarias, cercanas y más libres de estigma. Es decir, cambiar la manera de pensar es fundamental, María Rosa. Pues sí, la verdad es que sí. A la hora de cambiar el lenguaje, cambiamos, como estás diciendo ahora, nuestra forma de pensar, y es algo que, muy, muy importante para poder cambiar esa mirada y ese estigma. Así es. Al final, el lenguaje es una herramienta de cuidado. Nos ayuda a crear espacios seguros, a dignificar las experiencias de las personas, a reconocer su autonomía y su lugar en la comunidad. Y con pequeños gestos, con cambios que parecen mínimos, podemos generar una diferencia enorme en el día a día de todas y todos. Bueno, por eso se dice un refrán o una frase muy conocida: las cosas grandes tienen principios pequeños. Desde algo pequeño se puede construir algo gigantesco para bien. Pues sí, Miguel, esperemos que podamos construir con estos pequeños pasos ese cambio gigantesco que desde el CREAP estamos muy comprometidos en que sí se va a producir. Correcto, así es. Pues María Rosa, un placer compartir este ratito contigo aquí en Cuerdos por la Radio, y a quienes nos escucháis, muchas gracias por acompañarnos, por reflexionar con nosotros y por seguir construyendo una conversación más justa y más amable sobre la salud mental. Vuestro apoyo es tan maravilloso como fundamental. Pues sí, Miguel, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio y ya sabéis, hablemos con cuidado, hablemos con respeto y sobre todo hablemos con corazón. Así es. Salud para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.